Hola, hola gente de YouTube. Estamos en una entrevista con Disgrace, nuevo y flamante head coach de Movistar Koi Phoenix, la academia de Movistar Koi en League of Legends, en Superliga Dominos. Pero antes de hablar de lo nuevo, vamos a conocerlo un poco mejor hablando de lo viejo. Disgrace, porque esto mucha gente no lo sabe, pero tú podrías ser un poco el descubridor de Alvarito. Porque empezasteis ya muy pronto los dos juntos, ¿eh? Porque yo he visto A tu ver, Wikipedia y la de Álvaro, y los dos empezasteis ya, joder, en 2021, que él era ya muy jovencito. Tú no, tú ya estás mayor. Pero en 2021 él no tenía ni 18 años. no. Y estabais ya los dos juntos jugando en Liga Nexo con Kawaii Kiwis. A ver, supongo que podría ser, no la palabra, yo diría que es en realidad, ¿no? Porque él competía antes en un equipo de León, que era Mana Drain, me parece, que era cuando era OTP, Lisei Pantheon y jugaba Autofill, Jungla y Support, jugaba las dos. Jungla y Support. Llegó a Challenger jugando medio OTP las dos y les jugaba incluso de Support y de Jungla. El Pantheon y la Elise, de hecho, las dos. Y al final en el equipo este Mana Drain de León terminó jugando support para jugar con su hermano, que era jungla, y Que su hermano es Indra, ¿no? su hermano es Indra, Su eso hermano es. es Indra, Y efectivamente. yo terminé fichando a los dos. O sea, Indra ya era conocido por aquel entonces en el amateur, y Indra era una opción fácil, y buscábamos supports, y recuerdo que, mis opciones de support en ese momento eran Álvaro y Oscure, y rechacé a Oscure por Álvaro. Era, Bueno, sí, sí. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y bueno, desde Kawaii Kiwis, fue su primera experiencia competitiva un poco más seria, que también estaba Hydra, mi tal. Y luego desde ahí siempre hemos estado juntos hasta que subió el Alalek y yo decidí quedarme en Superliga, básicamente, menos el año G2 Arctic. claro, yo que lo estoy viendo y es compartiste equipo con Álvaro en Kawaii Kiwis, luego en Guasones. Guasones, Y luego en luego se Guasones, fue a G2 Arctic, tú te quedas en Guasones. eso es. Y él Él se sube fue a G2 Arctic, a G2 Arctic o a eso es. Raiders. En el viaje 2 Arctic, un split, solamente fue el segundo split del Summer, y luego ya nos volvimos a juntar en Movistar Riders Exacto. con Merced Soup y tal. Y veo que exacto, veo que te vuelves a juntar con Melzet Sí. en Raiders, que eso vamos a hablar un poquitín más tarde. Ahora quiero hablar de la época de Guasones. Ujú, Porque a ver, Guasones llega a Superliga Segunda y, a ver, ujú. es uno de los equipos potentes. No estaba ahí Case Rebels, Wizards, Guasones. No era como los Sí, cuatro equipos potentes de la época. Y tú ya aquí tenías Hydra, Legolas, Álvaro, por ejemplo, sí, que fueron. eso es. Luego han acabado siendo tres nombres potentes en el panorama nacional. Bueno, Álvaro, Luego obviamente, el que más. estaba No Name también, Y Smurfe, y Smurf. Eso exacto. es. Y bueno, ganáis Summer, ganáis los premios de Summer, os clasificáis para Superliga. Promotion. Y además Ujú. hacíais contenido en Guasones, con el programa este que hacíais también y todo. Sí, sí. ¿Cómo recuerdas esa época en Guasones, Disgrace? A ver, a mí, yo creo que es las épocas que más he disfrutado de nunca, te diría yo. Porque al final, ese equipo se hizo um, un poco rápido todo, porque me hablaron de aquellas Guasones, me comentaron un poco el proyecto y la idea, y me dijeron, tío, ¿qué equipo te traerías o qué equipo te podrías traer? Y dije, Hydra, Hydra Álvaro seguro, Legolas se va para dentro 100%, también. Y a partir de ese bloque de tres, que nos llevamos súper bien, igual que, bueno, nos seguimos llevando súper bien, y a partir de allá ya haré traídos de jungla y de top lane, y lo que salga saldrá, pero al final, como es una base y fue un comienzo entre amigos, en realidad, lo disfrutábamos muchísimo. No Name y Smurf además también se unieron súper pronto al grupo y hicimos buenas migas con ellos. Luego también teníamos, yo qué sé, a, a Luis, que era un auténtico depravado mental, y era increíble estar con él. Y era como un poco todo estar por casa, ¿no? Un poco muy casero todo. Y todo el mundo estaba muy implicado, porque además también Rubén en ese momento estaba muy implicado porque le encantaba el LoL, le flipaba el LoL, bueno, le flipará, supongo, actualmente. Y como éramos el primer equipo también, pues de vez en cuando se venía, se pasaba, hablaba con nosotros. Muy buen chaval también Rubén García. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Yo personalmente tuve épocas un poco jodidas porque
En ese momento estaba compaginando estudiar ingeniería mecánica con el LOL y bueno, pues había días de querer matarme literalmente. Ya, mucho curro, ¿no? Sí, pero lo que es en sí el equipo y la sensación de ilusión y de tener muchísimas ganas de trabajar y tal, la verdad es que es una de las épocas que más bonitas que recuerdo y que más ilusión me provocaron en su momento. Además, en ese momento nadie apostaba por nosotros. Yo recuerdo que absolutamente nadie apostaba por nosotros. Todo el mundo decía que CAS se iba a comer la liga o Rebels, y luego iba a estar Wizards, y luego decían otro equipo porque estaba Midnight y no sé quién Falcons, más, y sí. Falcons, eso, y luego ya si acaso seríamos nosotros. Entonces, bueno, creo que lo hicimos muy desde el principio. Creo que todo el mundo curró bastante, la verdad. Creo que todo el mundo curramos súper bien. Y las cosas salieron. Pero creo que sobre todo lo disfrutamos muchísimo, trabajando los unos con los otros. Y como tampoco teníamos presión externa, en realidad lo pudimos llevar bastante bien. El segundo split tuvimos un poco más, pero ya íbamos muy rodados. Entonces no hubo mucho problema. Vale, y aquí saltas a Superliga Dominos de Assistant Coach de Melcet en Movistar Riders. ¿Por qué no, si subió Guasones, por qué no te quedaste con Guasones? Me quieres hacer revivir otra vez el trauma, ¿no? O alguna cosa así. Bueno, a ver. Se supone que yo iba a seguir en Guasones. Sí que tuve alguna ofertilla, algún contacto. De hecho, yo era la segunda opción de Movistar Riders. O sea, yo tuve entrevistas de Movistar Riders, fueron una de las opciones que tenían, de las que se interesaron por mí. Era la segunda opción de Movistar Riders después de Melcet, obviamente, si el proyecto de Melcet no salía. Y bueno, yo siempre en principio aposté por Guasones porque teníamos una continuidad con todos los jugadores. Se iban a quedar tanto No Name como Hydra como Legolas. En top iba a estar Vértigo, No está que es al mal. 100%. Y en Super no me acuerdo quién era. No sé qué cojones fue al final. Bueno, da igual, sí es relevante. El caso es que me hace mucha gracia porque era como que se escuchaban rumores de que, bueno, de que podían haber tenido contacto con Motroco y estas cosas. Darty hablaba con ellos y decía, no os preocupéis, estamos al 100% con vosotros, pero como si nosotros no nos dais una seguridad o no nos habéis dado un sí ya, pues obviamente seguimos explorando opciones. Y para nosotros era como, bueno, si es solo eso, a nosotros nos da igual, no lo entendemos. O sea, nosotros también hemos probado opciones, ¿sabes? Pero bueno, yo recuerdo que fue mucha casualidad, supongo, pero yo recuerdo que creo que fue Dual, el support que entrevisté y que se iba a quedar, me parece. ¿Dual? Parece que fue. Puede ser. Recuerdo que entrevisté a Dual un lunes, que recuerdo perfectamente que fue un lunes, y a las 2 horas, o no, bueno, entrevisté a Dual y a los 40 minutos o media hora tenía un mensaje de Chechu de que nos habían hecho la cama y de que se fichaban a Motroco y toda la parafernalia. Además recuerdo que parte de los jugadores Nos que habían dio hecho la Motroco, cama. Qué duro. además recuerdo que parte de los jugadores que se quedaron allí, yo pasé una lista de un puto de jugadores en cada posición, un poco por tier list. A ellos, obviamente, me pude quedar con mis opciones número 1 en principio, bueno, hasta que Legolas se fue y tal. Y ya se tuvieron que quedar con Hydra y lo que pudieron, pero luego sí que rescataron algún nombre de esa lista. Pero bueno, fue básicamente lo que pasó. Entonces, como yo ya había tenido contacto con Movistar Riders, era su segunda opción para primer entrenador. Además, Melcet sí que quería trabajar conmigo. Siempre habíamos querido trabajar un poco juntos porque siempre habíamos hablado mucho del LoL entre nosotros y intercambiado opiniones y todo este tipo de cosas. Bueno, pues para ellos fue algo muy orgánico, que simplemente fue hacerme una prueba de LoL para comparar con el otro stand quads que iban a tener potencialmente y ya está, descartarlo. Y ya está. Luego nos enteramos, Messi y yo, de que para aquel entonces, al principio del todo, ya habían empezado a tener conversaciones solo con la parte de Mad Lions, ya el tema de la fusión empezaba a sonar o ya se empezaba a comentar algo, por eso habían apostado tan fuerte por el equipo de Melcet, Supa, Álvaro, Sí. Ares y toda la parafernalia. Por eso, al yo ponerme a tiro, siendo la segunda opción y siendo la segunda opción que querían de head coach, pues también habían hecho un esfuerzo para tenerme a mí también, un poco como que les cuadró todo en el momento perfecto y nos pudieron tener todos juntos a la vez, ¿sabes? Sí. Y bueno, creo que fueron ahí un poco
Por ahí fueron un poco las cosas. Pero bueno, la verdad es que cuando entré en Movistar Riders, para mí fue... al principio fue un poco adaptarme otra vez a un rol que no era lo mío, básicamente. Claro, porque tú eres No head me... coach y te pusiste de assistant de Melcet, ¿no? Efectivamente, yo la head coach Sí. me he puesto assistant de Melcet. Sí que es verdad que sabía que en cuanto a procesos y cómo trabajar, no íbamos a distar mucho de cómo me gusta trabajar en uno y al otro. Pero claro, hay que hacerse el uno al otro y hay que... y es muy difícil, o sea, es muy complicado eh, eh, adaptarte cuando no has trabajado con una persona y sobre todo porque Melcet y yo somos los dos bastante de sangre caliente, él más que yo. Entonces, bueno, pues hubo que adaptarse un poco, pero la verdad es que nos adaptamos súper bien. O sea, creo que fue súper rápido. El confirmé muy pronto. Desde el principio siempre llevé a Álvaro las individuales de Álvaro y al principio las llevé de Marky también. El segundo split terminé llevando las de Fresh, las de Álvaro, las de Marky y terminé haciendo también drafts y las bot reviews yo por cuando estaba más liado con temas de individuales o hablar con Supa o hablar con quien sea. Y nos adaptamos súper bien. La verdad que nos adaptamos súper bien. También hubo enfados, pero la verdad es que trabajamos muy bien juntos, las cosas como son. Claro, ¿y cómo era trabajar con Melcet, tío? Porque al final parece... Tiene las ideas muy claras. Y parece, con todo mi respeto a Melcet, un besito de aquí, parece como cabezón, ¿no? Con sus ideas, en plan, él tiene una forma de llevar las cosas y ya está. Y tú, lo que te conozco, no pareces, eres un puto cabezón increíble. Entonces, ahí tuvo que haber choques, seguro. Sí, claro que hubo choques. Al final él es muy, o sea, él tiene una idea muy clara. Yo tengo una idea también bastante clara, que en la mayoría coincidimos, pero no al 100%. Siempre hay algunas diferencias en algunas cosas, en cómo ver algunas cosas, cómo plantear algunas cosas. Y bueno, siempre hubo choques. Yo siempre diré que en la final de contra el Barça, después de la cuarta partida, no, el draft de la cuarta partida, la partida que ganamos, de hecho, planteamos el draft. Recuerdo que planteamos el draft, estábamos de acuerdo. Y de repente, cuando faltaban un segundo para cambiar el pick, que estaba picando Frescowi, a mí se le dio una puta venada que te cagas y dijo, este otro pick. Y a Fres no le dio tiempo a cambiar. Y nos quedamos con el pick que estaba originalmente planeado. Y cuando salimos cuando estábamos yendo para el escenario, nos pillamos un rebote entre los dos. Le dije, pero ¿cómo puede ser que que a falta un segundo digas esto, cabrón? Que ahora los jugadores pueden desconfiar cuando la partida está ganada desde el puto draft. No puedes cambiar esto así. Os recuerdo a lo mejor en una partida contra, no sé contra qué partida era. Nos sacaron como una LeBlanc y dije yo, mira, tío, la LeBlanc en la primera rotación o en la segunda rotación hay que banearla sí o sí. Él se encaba no, que no hay que banearla, que no hay que banearla y tal. Era la única partida que nos habían ganado con LeBlanc. Que no hay que banearla, que no hay que banearla, pero nos pegábamos un rebotaco de cojones, nos cabreábamos, nos íbamos un rato, uno a hablar con Reset y el otro a hablar con quien cojones sea. Volvíamos y nos dábamos besos. Ya está. Y ya No, está, no había ¿no? mucho más. Ya está. O sea, entre nosotros hemos tenido buena relación siempre al final y como no era un sí, no, ¿por qué? Porque patata frita. Siempre teníamos argumentos y siempre tenemos argumentos de peso y siempre dábamos motivos y podíamos entendernos el uno al otro en realidad. En el momento que nos enfriábamos un poco y ya pensábamos en lo que cada uno decía, llegábamos a un pequeño consenso y ya está, o a veces hacía lo que él quería porque era el head coach y ya está, y él achacaba con las consecuencias, ¿no? Pero generalmente sí que hubo algunos roces, pero no diría que hubo más de broncas, de cabrearnos un poco entre nosotros más de 5 o 6 veces en todo el año, cosa que me parece bastante poco para luego cabeceros que somos los dos, he de Sí, decir. sí. Pero bueno, sí. Yo lo recuerdo como gracioso. Y también lo recuerdo cuando al principio de todos los drafts de Merced eran pura fantasía, que estompeábamos todas las partidas en el primer split y llevábamos 8 cartas de mito 15 y luego perdíamos las partidas. Sí. Perdíamos porque eran inejecutables o eran, bueno, sí eran ejecutables, pero eran Hiper complicados para unos hiper jugadores de Superliga. complicadas para los jugadores de Superliga. Y yo le decía, tío, podemos cambiar la manera de draftear, podemos cambiar este pick por este y este pick por este y es giga overwin y todo mucho más fácil y tal. Y hasta y ahí nos emperramos un poco también cada uno con lo nuestro, pero bueno, al final es un poco lo de siempre. Lo hablas, lo reflexionas y ya está, pero siempre se me lleva muy bien, nos llevamos al día de hoy súper bien y ya está. Y volvíamos a trabajar juntos, la verdad. Vale, yo te quiero preguntar sobre, bueno,
¿Qué te llevas del roster este con el que entrenaste? Marquis, Mafresco, Supa, Álvaro, Medset. ¿Qué lecciones te llevaste de esto para tu siguiente split? Que te tocó un poco ya estar ahí solito. Um, pues me llevé muchísimas cosas. Primero, yo entraba con bastante síndrome del impostor en realidad, porque yo entraba a Superliga con la idea de tener mi propio proyecto desde media tabla, chilear, ir tanteando un poco las cosas, ¿no? Y sin saber realmente el nivel que tenía respecto al resto, básicamente. Em, y la verdad que me encontré que estaba bastante bien con respecto al ecosistema. De hecho, una cosa que me impactó mucho es que entre Spring Split y Summer Split em, hicimos como una valoración de, bueno, pues de todo cada uno de nosotros, de nuestro rendimiento, de cómo éramos nosotros como profesionales y tal. Y esto me impactó muchísimo. Y las personas que mejor valoración me dieron fueron Supa y Fresh, que fueron las personas que más tiempo habían trabajado con Melcet y más experiencia tenían. Y me dieron un 9 o una cosa del estilo muy alto, muy alto. En ese momento fue cuando dije, joder, igual sí que soy bueno. Igual sí puedo trabajar con esta gente también. También creo que a nivel de valores de trabajo, a nivel de ser eficiente, a nivel de cualquier cosa pasa por algo, no es casual. A nivel de un poco... Creo que los detalles. Creo que lo que más me di cuenta es la importancia que tienen los detalles de muchas cosas. De ser obsesivo por los detalles. Me es una persona que es ultra obsesiva con los detalles. Cualquier cosa va a ir como un puñetero sabueso a morderte el cuello a ver qué cojones es lo que está pasando. Si es porque te has levantado mal ese día, o es porque realmente te ha dado una rayada en la puñetera cabeza y tiene que entender por qué eso ha pasado. Sí. ¿Vale? Entonces, yo soy una persona que no soy tan obsesivo con eso. Creo que yo me guío más un poco por ver si eso se repite una vez más, que entonces sí hay muchas más probabilidades de que sea, o simplemente si algo muy puntual, pero es una persona súper obsesiva con eso. Entonces yo me di mucha cuenta cuando estuve con él de la importancia de los detalles y de hablar las cosas y de fijarte en cualquier cosa, básicamente. Cualquier cosa es un buen indicador para hacer funcionar a un equipo. A nivel de juego y tal, pues obviamente Mercedes es la persona que más conocimiento de juego tiene que he visto en mi vida, con ningún tipo de duda. Yo me considero que soy muy bueno en eso y me considero que estoy por debajo de él bastante. No conozco a una persona que yo haya hablado con él y diga, joder, Va loco, ¿no? estoy por debajo seguro. De hecho, diría que con cualquier otro que lo digo, estoy bastante por encima, yo creo, estoy bien por encima, pero con él digo, joder, es que no puede ser. O sea, qué cabrón. O sea, con Mercedes como... este tío es un genio, ¿no? Sí, con Mercedes es como... tú vas, o sea, es el típico niño del colegio que va y dice, hostia puta, tío, he entendido todo esto, creo que estoy de putísimos cojones, tal, hablas con él. Alguna vez, por ejemplo, sí que estamos en un punto en el cual, obviamente, sí que hay alguna cosa que él puede ver y yo no, o yo veo y no él, pero la mayoría de veces como le comenta eso y dice, ah, bueno, sí, sí, sí. Y esto también. Y es como, ¿cómo que esto también? ¿Pero por qué esto también? ¿Por qué esto te has dado cuenta tú y yo no, sabes? Es una persona que conozco que más sabe del juego con muchísima diferencia. Es un puto obseso del juego también. Que creo que es la mayor facultad sí, pero creo que es lo que más se le ha hecho destacar por encima de todos. Al final, creo que Merced ha estudiado muchísimo, es la persona que más trabajadora que conozco, que he conocido nunca, diría yo. Es una persona que él se pegó 1 año, 2 años estudiando el juego todas las noches durante horas y horas y horas como si estuviera sacándose un jodido doctorado. Y después, cuando ya sabía del juego suficiente, se puso a estudiar en sus puntos débiles un poco tema de psicología, tema de gestión de grupo y tal, a leer libros como un putísimo condenado. O sea, es una persona que yo creo que ha trabajado absolutamente todo y cada una de las cosas que tiene o que actualmente es capaz de hacer. Pero bueno, al final creo que me quedé con todo eso. Tema de trabajo, tema de eficiencia, fíjate en los detalles, tema de rutina y todo tipo de cosas. Vale, pasamos a la siguiente fase de tu carrera. Para mí, la más graciosa. Que es, tú pillas el nacimiento de Movistar Coin en Superliga. Marky, ¿Sí? No Name, te recuerdas con No Name, Random, Saikari, Marlon, estás tú y creo que está de asistente Nesliezan. Y luego tenéis que cambiar a No Name por Maxi y a Marlon por Rux.
¿qué coño pasó aquí? Porque este proyecto, por nombres, tú decías, vaya banger, en primavera quedáis sextos, en verano quedáis quintos, en el Everend ¿Sí? Cup quedáis quintos también. Es como, Sí. ¿qué cojones pasó aquí? Porque por nombres no pintaba esto para nada. Pero para nada. Mm, a ver, yo creo que el primer proyecto sí que la idea era hacer una academia, ¿vale? Para primavera la idea siempre fue hacer una academia de verdad, una academia normal y corriente. Un poco más como la que tenemos actualmente. Estaba pensando, está anunciado, ¿no? Sí, 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 Un sí. poco como lo que tenemos actualmente. Em, pero es que creo que no he tenido una off-season más horrenda que esa en mi vida. O sea, creo que no fichamos en 3 posiciones ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la What? ¿Y quinta por opción que qué? ¿Por teníamos. qué si sois koi? A ver, en ese momento entró el tema del salary cap, pues, empezó a hablar del salary cap, los agentes hicieron mucho eco de salary cap en España y de todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que, por ejemplo, uno de los nombres que teníamos encima de la mesa, creo que fue fue Chayek. Y, por ejemplo, Chayek ni siquiera, o sea, ni siquiera nos dio opción a contraofertar, porque su agente dijo que la LFL le había hecho una oferta buena y que seguro que no podíamos contraofertar por el salary cap. Y ya está. O sea, nuestras primeras opciones en medio eran Chayek, que eran Vladi, cuando venía de Grecia, Sí, que sí, no sí, lo sí. conocía ni Bueno, Peter. lo quería todo Eh, Dios en esa época. Yo recuerdo a estar en Vladi una no sala. tanto, ¿eh? Yo recuerdo O estar en una sea, sala de Discord con varios coaches de RL de distintos equipos. Vladi estaba jugando en Grecia y recuerdo a varios de ellos diciendo, lo quiero para la temporada no que sé. viene. No se lo llevo ninguno. Sí, Se sí. llevó Kakor. Yo recuerdo que tal, de hecho, al principio del todo, tuvimos una entrevistilla y estaba bien, nos lo vio muy interesado. Luego quiso tener un individual conmigo y en el momento que tuve un individual conmigo ya estaba bastante interesado. Problema, llegó K-Corp. Ahí estuvo el problema. Pero bueno, salvo en. Salvo en. Top, que queríamos tener continuidad con Mark y Sai por las condiciones del presupuesto y tal. Que era el único que entraba ahí y que lo tenía scouteado de antes, personalmente. Ninguno del resto eran opciones primeras, sobre todo en medio y en support eran opciones súper bajas. Pero bueno, Random y Marlon, sí. para que sepamos nombres. Bueno, pero bueno, tiramos para adelante. Yo creo que empezó las cosas bastante bien. Creo que fue el que empezamos 5-0, 6-0, que batimos el récord de coins, no sé qué. Creo que empezamos jugando bastante bien y se trabajó realmente muy bien. Pero luego creo que vino el choque de realidad cuando perdimos contra Athletics y ya empezó a haber dudas y empezamos a tener un poco más problemas de verdad. Porque al final cuando vas 5-0, 4-0, 5-0, 6-0 tal, estás como una luna de miel, todo va bien, todo funciona Todos bien son felices. Todos se llevan y bien. cuando hay problemas es cuando cuando es un verdadero equipo se afrontan o no se afrontan. Y creo que es cuando vinieron un poco los problemas. Empezó un poco el snowball negativo y ahí fue cuando empezaron las rencillas. Bueno, más que rencillas, creo que No Name es una persona que funciona muy mal bajo presión y creo que le hizo un poco de snowball negativo y empezó a perder muchísima confianza en sí mismo cuando en las primeras 5 partidos, 6 partidas las habíamos ganado todas en early game y viajado súper bien. Y en Bold directamente creo que Marlon no soportaba ahí y ya está. Directamente What? no. Él no quería jugar con él, básicamente. Entonces llegó un momento en el cual fue complicado lidiar con ello, sobre todo al final justo antes de playoff, diría yo. Mm. No obstante, yo recuerdo que para playoff o para la semana de playoff volvimos a volver a entrenar bastante bien. Creo que pudimos medio recuperarnos, pero sinceramente creo que en ese momento jugamos contra Giants, el Giants de Yuhan. Era Yuhan, Ya, ¿no? by the Sí. way, El sí. Giants de Lo que Yuhan, sea, ¿no? El Giants de Yuhan y tal, que recuerdo que era, para mí, yo decía, joder, nos he tocado contra el peor, porque necesito que No Name tenga un enfrentamiento en la jungla normal, Cómodo. cómodo, para poder que pueda volver a recuperar confianza y tal. Y encima esa semana de scrims fue muy buena. Vamos a atacar a Michael Blue y jugamos bastante bien contra ellos y tal. Y, y claro, la primera partida le metieron invade a level 3 en botlane, into dive botlane y dije, bueno, hasta aquí se nos ha ido hasta aquí el split. Y luego ya para el split de después, decidí obviamente cortar por lo sano. Me dio mucha pena por lo de Noreen porque creo que
es una persona con talento. Pero creo que si no rindes bajo presión, pues obviamente en COI está complicado. Y bueno, pues teníamos 4 opciones y al final tiramos por Maxi Rux. Diría que sobre todo a ver, mi idilio hubiera sido, supongo, Tiger Rux, Oh, pero por lo que se sea. nos dijeron que venían en pack, teóricamente. Maxi y Rux venían en pack, venían de casa. Sí, sí. Entonces, creo que tiramos a fila por Maxi y Rux porque Sai y Rux sí que se llevaban bien, a Rux le gustaba mucho Sai, y después del trauma que había tenido en el anterior split, consideré que una figura un poco paterna, una persona que le apoyara mucho Capitán, un a capitán. Sai, un capitán que apoyara mucho sobre todo a Sai, como persona que es una persona que necesita confianza para poder rendir bien, le iba a ayudar mucho. Entonces, como ya tenía una relación previa, dije, mira, voy a tirar por esto, yo creo que saldrá bien y lo necesitamos para poder funcionar. Pero no pasó. Creo que entre ellos dos. Vaya. Entre ellos dos sí que. Creo que entre ellos dos sí tiraron mucho del carro. Creo que entre ellos dos sí que ayudaron muchísimo. Pero creo que hubo bastante conflicto a nivel interno entre la manera, entre cómo se trabajaba, con la manera que tenía que trabajar una parte del equipo y la manera que tenía que trabajar otra. Creo que al final Maxio Random, un poco Rush, pero Rush se adaptaba un poco más. Querían trabajar de una manera completamente distinta a como trabajo yo, como trabajaba Sai o Marky o como trabajamos con Y Melzet. hoy tienen problemas. Y hubo problemas de choques y tal. Yo recuerdo que esa época de ir cada semana con una idea nueva para intentar acercar posturas y daba igual lo que trajera nuevo o lo que intentáramos, que era imposible hacerlo funcionar. Era como si no se quisiera funcionar. Yo recuerdo que sí que fallé en cuanto a que creo que debí ser mucho más al principio. Porque claro, nosotros teníamos una dinámica ya desde el primer split. Entonces fue como, entraron ellos e intenté meterlos en una dinámica normal y corriente. Y yo lo que creo que tenía hecho es que casi la mitad del equipo es nuevo. Vamos a hacer la dinámica desde cero, abrirla mucho, ver cómo funcionan, ver cuáles son sus rutinas y a partir de allá adaptarnos nosotros a las rutinas y generar una rutina nueva adaptada a todo el mundo a la vez. Sí. Creo que intenté meterlos muy rápido dentro de la rutina que teníamos antiguamente y creo que ahí básicamente También te digo, lo que hicieron también fue... te digo, macho, de verdad, que parece que estés jugando con un Tamagotchi y que si le das la comida mala se muere, tío. Bueno, pero las cosas como son, no sé. Y creo que entonces hicieron como hizo un poco efecto rebote y a partir de ahí creo que fue un poco complicado. Sí que es verdad que hubo alguna movida más internamente que da igual que sale o no, pero sí que es verdad que fue un split bastante complicado. De hecho, creo que yo recuerdo siempre que yo y Rux salíamos en la entrevista, siempre decíamos que había mucho que trabajar, nos teníamos que entender aún, decíamos mucho este tipo de cosas. Y yo, la verdad, como sigo sin saber muy bien cómo quedamos terceros. Pero bueno, lo dije en otra entrevista. Creo que casi hubiera preferido no terminar tercero en el sentido de que creo que terceros era mejor puesto para lo que jugábamos en ese momento. Pero creo también que quedar eliminados en primera ronda fue demasiado pobre para cómo jugamos en ese momento también. Pero bueno, el LoL es caprichoso a veces y estas cosas pasan. No puedes trabar una partida cuando vas, si te quedas por delante en el quinto mapa. Y ya está. Yo sí que es verdad que aprendí mucho ese año, tanto en cómo trabajo yo, en tanto como son mis puntos débiles, qué trabajar a partir de ese momento, qué tipo de entrenador me gusta ser a mí o cómo funciono yo mejor. Y es lo que he intentado trabajar más de cara a este año y que no la pillar el toro, ¿no? Supongo. Pero bueno, es algo que supongo que todo el mundo que tenía que pasar en algún momento u otro. Desde el principio del año, yo recuerdo que me hablaba mucho y me decía: prepárate para perder. Porque no puede ser, o sea, puede ser, pero no puede ser que hayas ganado en tu primer año head coach en Circuito Tormenta, en tu segundo año head coach, primer año en segunda, hayas ganado y subido. No
Esta es en primera división, está en Superliga. No creo que llegues y veas el salto a la primera. Es mucho más complicado que esto. Eres bueno, eres muy bueno, pero esto no solamente depende de ti, depende de muchísimas cosas alrededor tuyo que tú no Sí. controlas. Entonces, no, prepárate para fracasar. Yo me pasé 4 años para llegar para ganar. Creo que son 4 años para ganar. Entonces, prepárate para fracasar porque tú aún no sabes cómo funcionas fracasando. Y teníamos razón Cursanto. Yo en mi cabeza pensé que no me lo tomaría tan mal, pero la realidad es que cuando pasó el Te segundo quemó split, como un hijo puta, vamos. y ya no es que me quemara, lo que quema es la frustración. Lo que quema es la frustración y el burnout y el sentirte impotente. Pero lo que el prepararte para el fracaso es el a posteriori, después de que haya pasado, El cómo te prepararte, o sientes tú. sea, sí, sí, sí. Efectivamente, es cómo te sientes tú, ¿vale? Entiendo, entiendo. Porque después, joder, si tú tienes expectativas y tú ya estás preparado para poder fallar, fallas y depende de cómo falles, si no es que sea lo que sé, tal. Bueno, pues te puede joder más o menos, te puede joder, tal, pero bueno, lo llevas bien. Es que recuerdo que lo llevé horrible, tío. O sea, yo me quería morir, de verdad. O sea, lo llevé súper, súper mal. De hecho, en Worlds lo pasé extremadamente mal, por ejemplo, en Mundiales. O sea, yo recuerdo en Mundiales tener una conversación con Melcet en el pasillo del hotel, que encima está justo al lado de la puta puerta de Genji, que me puse a llorar con él, porque me decía, tío, es que, ¿qué te ha pasado? O sea, eres un entrenador traumado, no eres la mitad, eso te lo dijo él, ¿vale? No eres ni la mitad de entrenador de lo que yo te conocía, de lo que yo te conocí. Tía, qué Después de lo duro, que bro. después de lo que después de este año y tal. A ver, y lo que él quería era que yo me abriera y le dijera lo que había pasado y tal, y obviamente lo consiguió. Pero sí que recuerdo que Mundiales fue duro en cuanto a joder, darme cuenta de saber lidiar un poco con el fracaso, saber lidiar un poco con esta frustración, empezar a tener un poco más, trabajar un poco más de confianza conmigo mismo, porque soy una persona que si todo va bien, estoy bien, porque soy una persona que se cuestiona mucho a sí mismo, pero no carezco de confianza. Pero cuando las cosas van mal, si te cuestionas mucho, es cuando te aparece la falta de confianza, ¿sabes? Ya. Y, y bueno, fue una época dura de, pues bueno, pues de darme cuenta de cosas, de saber que tenía que trabajar más, saber que tengo que trabajar mucho más en mi confianza, de, bueno, pues un poco también de otras X cosas que me faltaban para el siguiente año, básicamente. Claro, tú dijiste, bueno, ya he aprendido cosas para el siguiente año. Vamos allá, ¿no? Vamos a por este nuevo año. El nuevo año. Efectivamente. Nada, no tienes equipo. Efectivamente, el nuevo año es un poco no tener equipo. En principio, la idea era seguir. Claro, ¿qué pasó ahí? Porque a mí, coño, tú siendo... Es que la gente no sabe, no recuerda esto de la época, pero Melcet siempre había dicho públicamente que él no quería assistant ni nada, que él lo hacía, él se lo guisaba y él se lo comía. Y tú eres el primer como assistant al uso que Melcet aprueba, porque confía mucho en ti. Entonces yo dije, coño, pues te quedas con Melcet de arriba, pues te quedas con el que... Con el de la confianza de Melcet de abajo, ¿no? Y que haya pues aquí un feedback mutuo. Pues no, te vas tú fuera. A ver, en realidad, yo me quedo en Movistar COI de la academia porque yo no quiero subir a la LEC. Yo quería quedarme un año en Superliga, dos años, haciéndome mi propia carrera, un poco siendo yo también head coach y luego ya subir a la LEC, básicamente. Este año, la idea era, después de la experiencia que tuve, era intentar subir a la LEC. Soy español, así que un lucky, supongo. Pero bueno, en principio la idea era seguir un poco con tema de Superliga, tener una academia un poco con una academia un poco continuista, la idea era un poco Sai Carry, yo, igual Rooks, tal. Y bueno, ya tenía un poco la idea de roster, o teníamos un poco la idea de roster, pero yo recuerdo que en ese momento sí que creo que hubo conversaciones un poco de todo el mundo, Mad Lion, o sea, de todas las partes de Mad Lion Riders, Co y tal. Y sí que, bueno, pues había algunos que apoyaban la parte de academia, había otros que apoyaban la parte de roster para ganar. Ganó la parte de roster para ganar.
Em, y bueno, y se consideró que para el roster para ganar yo no era la mejor opción. Y a partir de allá es cuando. Pues bueno, pues yo me voy a un lado. El único problema es que después de eso aún estaba abierta la opción del Equital, y cuando se me dice que no a todo, ya la off-season había terminado, prácticamente. Estaban todos los verbals hechos, estaba todo prácticamente hecho, básicamente. Y yo cuando estaba en Worlds tenía 4 equipos de la LFL interesados en mí, 4 distintos, y de los 4 me quedé como segunda opción en 3 de ellos, básicamente. Entonces, no me salió absolutamente nada, ni del LFL, ni del LEC, ni absolutamente nada. Y cuando ya todo que recibo el esto de que no, pues obviamente la off-season paralela de los equipos de un tier por debajo, como puede ser un Lua, que me quería mucho ese minuto 1 y tal, o otros equipos, pues ya se habían Ya cerrado, había ya habían terminado la hecho su off-season, off-season, sí. por supuesto. Entonces, bueno, pues yo me quedé un poco por una mano delante y una mano detrás, y ya está. Y bueno, pues decidí dedicarme a leer mucho, trabajar en todo lo que creía que tenía que mejorar para cuando volviera a tener una oportunidad, y hacer individual a toda la gente que quisiera mejorar, y bueno, seguir ayudando un poco al scouting de jóvenes dentro de Europa, a ayudar a Chechu a ser un auténtico pirata y un auténtico criminal y ese tipo de cosas. Joder. Yo voy a opinar yo. Que esto a los de YouTube les encanta cuando sube una entrevista y dice, y cuando tú opinas en una entrevista a mí me la suda, pero me da igual. Voy a opinar yo. Creo que o sea, nunca lo he dicho directamente, pero ya a estas alturas el chaval se ha retirado y todo. Rako era malísimo. Esta es mi opinión. Rako era malísimo. Y creo que Rako se le trajo con un cartel que se creía mejor, porque ganó con FlyQuest Academia, que tenía un midlaner que estaba omega por encima del nivel de la competición. Que es el midlaner titular de FlyQuest este año, que es el mejor midlaner de Norteamérica, básicamente. Entonces es como... Me parece que la decisión fue rara y se tomó en unos timings muy, muy raros. Muy, muy raros. Y Rako acabó con un roster que era Spuder, que para mí Sí, el perfil que más entendía, la verdad. sí. Spuder, Ekas, Prescowi, Unforgiven Ujú. y Camilius. Y luego Camilius lo Sí. cambias por Tritz. Roster para ganar, con Rako como head coach. ¿Qué opinas de este proyecto tú? Ya he quedado yo la mía. A ver, yo creo que genuinamente es un roster para ganar. O sea, Spudden estás para el ETR, tienes a Ekas, que había sido bastante tiempo el top 1 de la ladder de Europa. Y para mí Ekas jugó Eh, bien, cuidado. Y a mí no me sí, para convencía mí el Ekas jugó fichaje y bien. jugó bien Ekas. De hecho era mi segunda opción para este split. Si no venía Time, planteaba quedarme con Ekas. Fresh, todo el mundo conocemos a Fresh. Unforgiven, creo que viene Alec, obviamente. Debería tener nivel para ser uno de los mejores AD carries de Superliga sin ningún tipo de problema. Y Camilius, que para mí Camilius fue de lo mejor también en ese roster. O sea, creo que ese roster ganó muchísimas partidas súper estoqueadas, porque Camilius se fumaba un canguelo, se iba de vacaciones por el río, se metía por 40.000 setos alrededor, dando la vuelta al mundo, y se pegaba al flanco de su vida. O sea, yo recuerdo en una que se fue por topside del solo de seto a seto, entró por entre medio, prácticamente entre medio de las torres por encima por el Tribus, dio la vuelta entera hasta el Nashor y le sentó por detrás y ganó la partida después. No sé si fue contra Luga, no sé quién fue. Fue un flanco loquísimo. Dije, espectacular. Pero yo de verdad creo que era un roster que se podía haber ganado. O sea que, al menos por nombres, sí que era un roster a priori para ganar. ¿Y qué coño pasó entonces? ¿En tu opinión? Em, claro, es que yo no sé, es que ahora mismo no sé si ya tengo opinión. O sea, porque ahora, claro, a mí ya me han contado cosas, ¿no? No, tienes Yo que creo tener que. opinión. Otra cosa es que tengan más o menos info. Y si la quieres decir, yo estoy encantadísimo. Encantadísimo de que la digas. No, no, no. Yo simplemente creo que ese equipo creía que. Creo que venía con un poco de idea de que esto iba a ser un paseo. em, y, y que eran mucho mejores de lo que realmente eran. Y ya está. Y se encontraron con una pared.
Y no Eso fue un poco y no es tu trabajo como head tal. coach que el equipo cuando se encuentre con esa pared pueda salir hacia adelante y Sí, no sea el problema estampada es tras que estampada tras estampada. el problema es que creo que él también lo opinaba. Oh. O sea que las de Clash que tenía diciendo que la Superliga era una mierda y que todos eran malísimos. Era. Yo. Esto lo estoy diciendo sin atismo de broma. Yo creía que eran banters sin más. No sé. Yo solo sé que esto fue lo que me decían, que no parecía que se estuvieran tomando en serio. Todo el mundo, el primero él también, y ya está, y que no se consideraba que se estuviera trabajando para ganar una liga. Pero bueno, es lo de siempre, que es que al final, yo tampoco, si yo no lo veo de primera mano, yo tampoco sé exactamente cuál es la magnitud del asunto, por el simple hecho de que al final la gente que me lo decía, pues alguna parte de ella se había trabajado con Messi y conmigo ya de antes, que somos un poco La la mili secta. la mili o la secta, básicamente. Entonces, pues son mucho trabajo, son muchísimas horas y mucho tal. Entonces, al final pasas de mucho trabajo, muchas horas a menos trabajo, menos horas. Igual menos trabajo, menos horas no quiere decir que no quieras ganar o que no estés trabajando suficiente. Entonces, no tengo ni idea. Y la opinión que tengan me la voy a reservar porque no voy a No. decirla, porque como No, no adelante. tengo, Adelante. no, Adelante. no, 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 no. Si paso No, porque al vienes. final, no, no, hablo para ser entrevista, no para decir todo lo que yo piense, sobre todo porque no tengo una información al 100% real de lo que pasó. Solo tengo algún tipo de input de información. Pero esa es la impresión que yo tengo y ya está. Eso ya pasó y ahora es una academia distinta, un equipo distinto, una Superliga distinta y un enfoque distinto. Y yo me enfoco en lo que yo tengo ahora adelante. Lo que pasó antes, pues pasado está. Y ya está. Yo. No anuncios, Jordi. ¿Me quieres joder? Suscríbete, bebé. Oye, la gente que está viendo esto en YouTube, suscribirse en YouTube, que es gratis. Y os suscribís en Twitch, que es pagando, mejor aún. Grande Husky que le regalan a su bebé, de hecho, me cago en la mano. Disgrace, yo te quiero preguntar sobre esta época también de free agency, en el que no estás en ningún equipo. En el que no hago nada. Iba a decir que no haces Digo. nada, pero es mentira, es mentira. ¿Qué tal la relación con los coisitos en esa época? A ver, yo de decir que de vez en cuando, o sea, yo recuerdo que de vez en cuando salían algunas cosas de lo que pasaba el año pasado en la Leg y tal, que obviamente yo me enteraba, porque joder, yo hablaba todas las semanas con Alvarito y con Tomás. Yo me enteraba, me enteraban estas putas mierdas. Yo en Wars lo viví al final también. ¡No! Bueno, ¡Tomaste un pues batido en no, Wash! no, eso no, eso no. ¡No! Eso no. Em, pero, joder, yo al final, yo recuerdo que esa época también la viví muy mal. Primero porque fue más tirando el segundo split, que era cuando peor estaba yo, por el tema del equipo y tal. Y a la vez estaban pasándolo yo súper mal o tenían nuestras movidas. Y yo recuerdo que, y yo entre comillas podía haber subido al con ellos. Y yo recuerdo que me sentía súper mal porque veía que Melted estaba súper solo contra el mundo. Y Dani también. Y lo estábamos pasando como súper jodidos. Y yo recuerdo que tenía como un sentimiento de angustia y de abandonarles a ellos y de haberles dejado solos súper, súper feo. Y tal. Entonces, claro, ya ves, eso se me quedó mucho y cuando empezaron a salir cosas o empezaron a alguna cosilla tal, pues sí que alguna vez tuiteé alguna cosilla de así un poco juguetona, pero creo que tuiteé al respecto 2 veces. O sea, yo creo que es la típica de que yo creo que la típica a lo mejor de que tuiteas una cosa súper random, se la pasa en tu vida, o luego en directa para Tony, que tenía mogollón de mierdas con Tony. De tweets con Tony de Y te estoy cosas. respondía Chase. Claro, claro, claro. No. ¡No! Y a veces como alguna vez se tomaron mal, o no se tomaron mal al principio, creo que fue cuando empezó la mierda cuando empezó a salir todo el tema de la leg gordo y tal, que yo puse un tweet de una cara, no sé si fue una cara de payaso, no sé cojones. Ahí es cuando ya empezaron a saltar y empezaron a decir como que había puesto muchos tweets antes y es como, no, creo que no tantos. Pero bueno, da igual, es irrelevante. Solamente al final como que ahora lo hice, sí, pero ya está. Yo lo viví tanto como ellos, yo quería que eso funcionara tanto como ellos. Yo trabajé o intenté y puse tanto como ellos porque eso se solucionara. Yo recuerdo de estar en el Summer Split del año pasado con Reset hablando hasta las 12 de la noche en el MEC, él y yo en la sala 3, hablando de cómo se podían solucionar ese tipo de mierdas o si yo podía
intentar tener más contacto con Melcet o alguna cosa así, o con los jugadores de la LEC para ver si se pueden desahogar conmigo o alguna mierda del estilo. Entonces al final me tocó un poco también de cerca porque, joder, eran mis amigos los que también están afectados. Pero bueno, tampoco lo recuerdo yo como una cosa muy, muy tal. Pasó, fue algo puntual y ya está. Es Lo que importante es que se solucionó todo y punto, ¿sabes? desde fuera parecía que los cositos te tenían un poco de manía. Bueno, en realidad esto creo que es una buena entrevista también. Estoy muy de acuerdo que a día de hoy hay muchos quesitos que les gusta Koi, ya, no tanto UI. Pero sí que es verdad que solo siguen a Koi, específicamente a Koi. Y es que tengo la sensación de que a lo mejor la gente que solamente seguía a Koi por Koi y no me conocía a lo mejor de antes o no conocía mucho de mí, si ves solamente lo que hice en primer split, segundo split, puedo entender que digas que soy un pedazo de mancardo, ¿sabes? Ya está, tío. Soy la persona que más critica conmigo mismo y tal. Puedo entender que ves un pedazo de mancardo. Si igual ves un poco ya las pequeñas señales, igual ya te entran un poquito de dudas, pero yo puedo entender que hubiera gente que la tomara conmigo, quería que fuera un responsable o uno de los principales responsables. Y ya está, no tengo ningún problema con aceptando eso. ¿Creo que lo fui? No, no lo creo, pero bueno, da igual. Al final, bueno, pues supongo que lo importante es lo que me estoy tomando ahora. Lo importante es que tengo otra oportunidad, yo creo. Intentaré aprovechar lo mejor posible y cambiar la opinión de todo el mundo y ya está. ¿Sabes? Tampoco hay que dar más vueltas. Di que sí, vaya guerrero eres, Disgrace. Pues vamos a hablar de esta segunda, por así decirlo, segunda oportunidad que tienes. Con tu nuevo roster en el Movistar Koi. Te vas de Movistar Koi, estás sin equipo y vuelves a Movistar Koi. Esto es bonito. Esto es bonito. Esto es bonito. Esto es bonito. Esto es Esto es bonito. bonito. Claro, en plan, no has pasado por otro equipo. Te habría gustado, pero no ha pasado. Entonces ha pasado de Movistar Koi a Movistar Koi. Este nuevo roster, que estoy dando memoria porque el Wikipedia no está, ¿vale? Slayer, Ujú. Time, Sí, Frescowi, sí, Agárrame la que me crece. efectivamente. Y el support. Hostia, aquí me queda en blanco. ¿Quién era el support? Cuéntamelo tú. Tomazo. Tomás, es verdad, Tomás. Tomás el tren, que viene también de Triple V. Se dice mucho que es otro concepto de academia, más academia, menos pues los veteranos que había las temporadas pasadas, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿qué tal esta offseason? Porque al final es una offseason entre primavera y verano. ¿Cómo la has llevado? ¿Es el equipo que querías? ¿Cómo te sientes en relación con Melcet? Cuéntame este comeback a Movistar Koi. Pues creo que ha sido la mejor opción de mi vida. O sea, porque sí que es verdad que dentro de las opciones que había, em, he tenido las primeras opciones. ¿Le has jodido, Entonces, has jodido al gafas? Entre otras he cosas. jodido al gafas, pero bueno, el gafas aprovechó de mí, o sea que no pasa nada. ¿Cómo? Porque 13 le hacía coaching antes de que él lo cogiera. Entonces él lo cogió, se aprovechó de mi trabajo y yo ahora me aprovecho de él. Muy Está bien, bien. Bueno, claro. de hecho le seguía haciendo. De hecho, igualmente era su coach individual cuando él estaba en Liga igualmente. Pero así que se siguió aprovechando de mí, pero al menos me pagaba. Entonces está bien. Eh, entonces, la verdad que estoy muy contento. En la season fue muy bien. Nos pudimos pillar todas las primeras opciones que teníamos. Tres, ya desde antes de la reestructuración y tal, para Sam Split sí quería intentar que volviera y tal. Y luego se le apareció la Virgen cuando fue muy gracioso porque en la misma reunión que Presley iba a decir a Reset que quería que volviera, Reset le dijo que volvía. O sea, fue maravilloso. y, y muy contento. La verdad que estoy actualmente súper contento. Creo que siento a Koi mucho más cercano. Siento a Koi mucho. Siento, siento que es todo mucho más cercano, que es mucho más orgánico y que el trato humano que había antes en la parte al menos desde la parte de Raiders, el trato humano ha vuelto a estar ahí mucho, que creo que es la mejor parte que tenía Raiders en este caso. A la vez siento que los cositos sí que están apoyando mucho más y creo que esta nueva idea de academia y tal, creo que están dando mucho cariño, la verdad.
incluido a mí. O sea, la verdad que estoy muy, muy contento. Y en cuanto a los jugadores y todo, creo que había una acogida súper guay. Estoy súper contento con ellos. Llevamos trabajando bastante tiempo, llevamos un mes y una semana o algo así trabajando ya. Porque dije yo que había que empezar pronto, porque llevamos 7 meses de retraso, una academia nueva con 2 chavales de 18 años. O empezamos pronto o nos van a dar por ahí atrás. Qué rico. Y estoy muy contento, la verdad que estoy súper contento. Todos los chavales quieren trabajar, todos los chavales quieren mejorar, todos los chavales vienen a ser individuales. Voy a trabajar a las 10 y salgo a las puñeteras 9 de la noche todos los días porque estoy con de individual hasta arriba, pero todo sea eso, la verdad. La verdad que estoy muy contento con todo. Con el equipo, staff, la gente que me rodea, el trato desde el club, fans y obviamente con Messi y con la LEC, porque seguimos siendo el trato que teníamos antes, teníamos información de todas las scrims, podemos ver todas las scrims, podemos ver todos los bots, seguimos hablando Messi y yo y tal. De hecho, Messi quería venir a Madrid a ver el equipo de Superliga antes de irse a Toronto, pero justo esos 2 días estábamos esos 3 días, quería venir 2 días, y justo esos días estábamos de vacaciones, no coincidió, dijo que sí podía volver cuando volviera del MSI antes de irse a Berlín. Se pasaría para estar un poco involucrado también con el equipo y tal. Le toca Riyaz también. Sí, pero pero intentaría venir, me dijo, y ya está. Pero sí que se ve todas las putas scrims. Eso sí que lo sé. Al menos hasta el MSI se veía todas las scrims. Me decía, ay, tío, me está gustando mucho, me gusta más de lo que yo me esperaba y tal. Así que bueno, estoy muy contento. La verdad que estoy muy contento. Joder, qué guapo, Cuidado, me está ilusionado, Mensaje para los quisitos. Mensaje para los quisitos. A Medset le está ilusionando vuestra academia. Esto ya no podéis pedir más. Se te nota muy contento y muy ilusionado, Disgrace. Yo que te conozco de tantos años ya se te nota muy contento y muy ilusionado. Se te nota. Porque en la primera época como Movistar Koi, yo te notaba que te querías arrancar los pelos uno a uno. Te noto mucho más relajado. Estoy más relajado, la verdad. He de decir que estoy muy relajado, porque creo que es una academia de verdad, creo que todo el mundo quiere trabajar mucho, creo que a la vez es solamente un split en realidad, o sea, no tenemos mucho tiempo para nada. Encima, el caso hipotético de Final Four y este tipo de cosas es como algo súper remoto, es algo que es complicado y tal, entonces como siento que es muy fácil focusarse en trabajar bien, digamos. Y lo importante creo que es trabajar bien. Si trabajamos bien y nos salen las cosas bien y seguimos trabajando y hacemos cosas bien y vamos rápido, creo que sí que podemos hacer cosas guays y creo que podemos dar bastantes sustos y bastante guerra. Pero es difícil centrarte en el número del final, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, como es difícil centrarte en el número del final, no le perturba la cabeza ni a ningún jugador, ni a mí, ni a nadie, ¿sabes? Estamos como muy centrados en seguir trabajando, jugar bien, mejorar individualmente y tal. Y lo que venga, vendrá, básicamente. Qué grande Chase, que ha regalado 5 subs al canal. Un aplauso para Chase. Qué grande Chase. Chase, que siempre ha sido muy fan de Disgrace. Chase, efectivamente. ¿Se puede ganar la Superliga Dominos con este roster, Disgrace? Sí. Este split no lo sé. No, este split lo veo complicado, pero yo creo que sí que se puede ganar, por supuesto. Al final, creo que son jugadores con mucho talento. Slayer ya ha ganado y también ha ganado una Iberian Cup. Sí que es verdad que es la Copa Jamona, la gente entra mucho menos y tal. Press ya lo ha ganado. 13, creo que a la gente le va a gustar mucho, la verdad. Y todo lo están dando muy bien. Entonces yo creo que... No sé, obviamente este split lo veo muy complicado, pero si sientan las bases, creo que el año que viene sí que se puede llegar a ganar con este equipo, la verdad. Y al final es importante, en realidad. Que progresen lo suficiente para que este equipo sea capaz de ganar en algún momento. Hostia, pregunta en el chat interesante. Dice una pregunta. ¿Al Assistant lo eligió él o ya tenía contrato de la época de Rako y por eso se queda? El Assistant es Jinjo, ¿no? Es Jinjo. Sí, es Jinjo. Que en su día fue de carry, por cierto, de esto de tema en Madrid, creo, en su día. El Assistant tenía contrato, ¿vale? Pero sí que se me permitió ver un poco opciones y, bueno, la primera opción que tuve que ver es a él porque ya tenía contrato. Y me parece que un poco para lo que yo quería me valía, la verdad.
Creo que es una guisa de carry, ha sido profesional. Tengo rookies y muchas cosas que enseñar en muchas posiciones. Y creo que sobre todo para lo que lo quería, aparte de tema scouting y todo, y todos estos temas, me servía mucho para, digamos, responsable o la primera persona a la que preguntar de la botlane en tema de scrims y en tema de todo, porque al final yo me puedo encargar de 5 personas a la vez. Entonces, si es el primer referente para estar encima de la botlane, que es una botlane nueva sinergia, con muchos meses de retraso y tal, que fuera alguien que estuviera muy encima de ellos, sobre todo los primeros días, sobre todo las primeras semanas, para darles todo lo que necesitaran, ayudarles en todo lo que necesitaran y estar encima de ellos y tal. Sí que es verdad que las clases un poco más deep de los bloques un poquito más grandes, los estoy dando un poco yo a todos también y a ellos, ahora estoy empezando un poco más con ellos, pero sí que estas últimas semanas, hasta ahora prácticamente, hasta esta última semana, él ha sido el más que ha estado más encima de la botlane, la verdad. Entonces, como es una persona que ha sido challenger, que tiene mucha experiencia en botlane y es una botlane nueva del todo y sin sinergia previa entre ellos, consideraba que era importante que hubiera alguien muy disponible para ellos todo el rato y fuera un poco su principal rol. Y creo que está haciendo buen trabajo, creo que en general estoy contento. ¿Cuál es el jugador por el que la gente, los cositos, se tienen que ilusionar? Si tuvieras que destacar a uno. ¿Cuál es el que dices tú? Buah, yo entiendo que Frescowi se queda fuera de esta ecuación, porque ya lo hemos visto a Frescowi un montón de veces. Pero ¿qué jugador es el que tú dices, buah, la gente va a flipar con este? A ver. Es que claro, es que yo diría que es el único que no conocen. Que es 13. Efectivamente. Pero sobre todo es porque no lo conocen, yo creo. Entonces, si es porque no lo conocen, yo creo que es a lo mejor al que más le va a sorprender. Si es. Sí, te diría que 13. Yo creo que como no lo conocen prácticamente nada, creo que es la lo conoce un poco todo el mundo, si no es Lever en Capital. Y entonces yo creo que la gente ya se puede esperar un poco el estilo de juego que va a tener. Creo que 13, que no lo conocen absolutamente nada, creo que se van a poder sorprender para bien, porque creo que lo va a hacer bastante bien desde el principio, la verdad. Entonces yo creo que la gente no se va a esperar que tan pronto lo haga bien. Ese es un poco el tema. Pero bueno, yo diría que sí, que 13 tal, porque no creo que nadie le pille por sorpresa que de repente Time sea un puto bichardo jugando Viego, ¿no? No creo que nadie se va a sorprender. No, o Lee Sin. O Lee Sin. Entonces, por eso digo 13. Vale. Quiero contigo hablar de un temita que siempre es polémico y siempre me mola hablar cuando viene gente de Superliga. No hay españoles en Superliga. No hay españoles en Superliga. Y tu equipo tienes 0 españoles. Tengo a Dien de sub, chaval. Shh, a callar. ¿Tienes a quién? A Dien de sub. Mi dinero de cago. ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué te estás riendo, tío? El mejor. ¿Habéis metido dinero gratis para dar Yellow en el equipo? Literalmente, dinero gratis para dar Yellow. No cobra comisión de dinero, todo bien. El mejor jugador el mejor jugador potencialmente el amateur está en Koi de sub, chicos. Todo bien. ¿Qué pasa con los españoles? Mejora algún minero de Superliga. Cuidado. ¿Qué pasa con los españoles de Superliga Dominos? ¿Por qué no hay más españoles de Superliga Dominos? Es que yo creo que este es un tema larguísimo. O sea, es un tema, creo que es larguísimo. Intenta resumirlo, va. Que se te da bien a ti la síntesis. Creo que hay un problema grande en amateur. Creo que hay una falta de jugadores jóvenes que quieran entrar al amateur. También creo que puede ser el problema porque ven un gap, ven un gap muy grande entre amateur y poder llegar a ser profesional. Como que les costaría mucho llegar ahí, lo ven como muy inalcanzable. Y es que no hay jugadores jóvenes que se quieran meter al amateur, a echarle horas y a destacar. Pero el amateur es que desde fuera parece una casa de putas, con todos mis respetos. Sí, pero es que, con todos mis respetos, que yo creo que siempre lo ha sido, o sea, siempre ha sido así. O sea, siempre ha habido 3 o 4 clubs que sean más serios. Estaban las academias antes, ¿vale? Pero siempre había 3 clubs serios. Estaba Skawakiwi, estaba Stormbringers o el que luego Astralis y tal. O sea, siempre hay clubes que son más o menos serios, siempre 4 o 5 más o menos serios, pero no hay más serios. O sea, pero esto siempre ha sido así. Toda la vida, no ha cambiado. Pero que es que no creo que haya
O sea, creo que primero el problema es que todos los jugadores los están reciclando un huevo. O sea, sigo viendo a los mismos 4 o 5 jugadores en los top teams desde que yo me fui del amateur. Desde que yo empecé hace 5 años en amateur, de hecho. O sea, siguen siendo los mismos. Los mismos. Y no le dan oportunidades a la gente nueva tampoco. Entonces creo que entre que se reciclan muchos los jugadores top y los jugadores que entran nuevos, que pueden tener más talento así muy jovencitos, ven que hay mucho gap de amateur a profesional a Superliga, o el salto es gigantesco, o es súper unlikely o súper improbable que pase y tal, dicen, joder, es que es que no me cubica meterla aquí y lloras como un cabrón. No lo sé, tío. Me parece algo súper tal. Porque yo sí que estoy un poco con la... No sé, es que no lo tengo yo decimos muy claro. Porque yo sí que creo que, por ejemplo, ahora, con todo el tema este de COI y tal, sí que seguro que, aunque solo sea por COI, por la magnitud y por la gente que ha hecho Ibai o COI que lleguen a gente nueva el LoL, sí que tiene que haber más jugadores jóvenes de LoL. Solamente por eso tiene que haber más españoles jugadores de LoL. Y algunos tienen que tener 100% talento y tienen que animarse a esto. Pero ¿por qué no aparecen? Joder, ¿dónde coño están? Yo todos los meses intento buscar alguno, pero es que no lo encuentro. O sea, yo y Dariero solamente queremos buscar a jugadores españoles, pero es que no hay. O sea, no vemos ninguno que digas, joder, Dios, ¿sabes? Entonces, creo que es muy largo, porque creo que habría que hablar un poco también de la estructura del amateur. Creo que las academias de los equipos de Superliga ayudaban muchísimo, sobre todo a reducir el gap entre las academias de los equipos de Superliga en el amateur, sí, en plan la de UCAM, sí. la de Porque claro, Raiders. al final, tú estando en el amateur, tu objetivo estando en el amateur era llegar a las academias de Superliga. Y si tú llegabas a las academias de Superliga, veías como muchísimo más probable llegar a Superliga. Entonces la gente jugaba para llegar a las academias de Superliga, al final. Porque era lo que te aportaba una estructura, una infraestructura y un acceso a una información que te iba a hacer mejorar realmente y te podía llegar a dar el paso a Superliga. Pero ahora eso no existe. Porque sí que a mucha gente dice, hey tío, la falta de entrenadores. Bueno, sí, hay falta de entrenadores igual que hay falta de jugadores. Sí que es verdad que a lo mejor, pues, cuando estábamos Merced, yo estaba Machuki y tal, subimos muchos jugadores, a lo mejor a la Superliga y tal. Pero que también lo hicieron mucho las academias. Creo que las academias eran muy importantes en esto. De hecho, tener acceso, como nosotros tenemos acceso a la LEC, que ellos tuvieran acceso a Superliga y a cruzar información y a hablar con la gente de Superliga y sobre todo a sentirse parte de un proyecto grande y de sentirse parte de la Superliga y querer ya estar allí, eso es lo que te empujaba a trabajar, Sí. en realidad. Pero cuando estás en amateur, acabas de entrar en amateur y ves, soy un bancardo aún del Nexo, que estoy jugando en el circuito de Tormenta, apenas llego al top 8, quiero llegar al Nexo porque es la liga más fuerte de Nexo, pero es que en Liga Nexo no hay nada que me llame la atención. Yo sí quiero llegar a la Superliga, que no hay nada que me apañe el papel de echarle horas como un reloj a esto, ¿sabes? Entonces creo que es algo bastante complejo, que tiene que ver algo con el amateur, creo que tiene algo que ver con cómo está el ecosistema. Igual tiene algo que ver también con el nivel de la liga. No lo sé. Es que yo creo ¿Tú que... harías una academia en el amateur de COI? Sí. O sea, yo estoy dispuesto a hacer un poco como Melcet y que si como Melcet quería estar un poco a cargo de la academia, tener una academia 100% de Superliga y un poco supervisarla, yo estoy dispuesto a hacer una academia de amateur y supervisarla yo también. No tengo ningún problema. O sea, de verdad, más interés que yo por generar talento español encima y ayudar porque al final Messi siempre ha dicho que quiere ganar el Mundial. Yo siempre he dicho que quiero ayudar a Europa a que vuelva a poder ganar el Mundial. Pues es mucho más extremista que yo soy un poco más tal. Y al final para mí es súper importante que haya talento. Y español, si es español, mejor, joder. Entonces todo lo que es ayudar en esa vía, como lo he hecho a 1000 chavales de Hielo, que son, yo qué sé, filipinos, turcos, colombianos, húngaros y franceses y checoslovacos, que no tengo ningún problema. Cuanto más puedo ayudar, mejor, de verdad. Yo es que... Y tú, quiero saber qué opinas tú de esto sobre el tema de las academias, los españoles y todo esto. También de un problema, yo creo que de Superliga en general. ¿No es un poco raro que en una liga coexistan equipos
que su deseo es desarrollar talento para su equipo de LEC y otros cuyo deseo es ganar la Superliga. Porque claro, si tú quieres ganar la Superliga, prefieres a Vaca, por poner un ejemplo de millennial veterano que ha ganado aquí y tal, que a Random de 18 años con 2000 LPs, ¿no? Y son proyectos que tienen que coexistir entre ellos. ¿Tú qué opinas de esta dinámica? De la dinámica de que coexistan en la misma liga los dos proyectos, dices. Sí. Cada uno que fije sus objetivos donde quiera. Yo sé que o sea, a mí me da igual lo que otros equipos quieran. Lo que me importa y lo que yo creo que es lo mejor siempre es formar talento, o al menos siempre buscar gente joven que formar. Porque creo que en la virtud, o sea, creo que los mejores equipos, para funcionar, los equipos necesitan una mezcla entre ambición y experiencia. Si tienes mucha experiencia, los jugadores se estaquean porque no quieren trabajar de más. Y no hay nadie que les genere ambición ni ganas de seguir mejorando y de seguir comiéndose el mundo. Creen que lo que han hecho es suficiente y creen que ya van a ganar porque sí. Entonces, creo que alguien que genere esa chispa y esa ambición y pusee hacia ese lado, y tiene que ser alguien que venga de los propios jugadores. Porque al final los jugadores no ven de la misma manera al entrenador que les pusea que a sus propios compañeros. Esa chispa siempre es súper importante. Entonces, creo que siempre hay que tener como mínimo un par de jugadores que tengan esa chispa de realmente querer ganarlo todo y querer echarle más horas con reloj y querer ganar y querer comerse el mundo y tener ego de querer demostrar y tal. O sea, creo que es súper importante. Y el tema de academia o equipo que quiere ganar, de verdad que para mí tener una academia no en significa... el fútbol coexisten. Efectivamente, para mí tener una academia no implica no querer ganar. Para mí una academia significa que es un proyecto en el cual lo más importante es formar talento y formar a los jugadores del futuro para la LEC. Pero es que si tú quieres que los jugadores lleguen a la LEC, van a ganar. Tienen que ser buenos. Sí, los jugadores tienen que terminar siendo buenos, chicos. O sea, Carmine Core Blue era una academia y ganaba. Pero el problema de esto es... Heretics el problema es también. Heretics. Bueno, pero Heretics, por ejemplo, creo que hasta este año sí que es una academia muy de verdad. Pero es verdad, también ha ganado, joder, es verdad. ¿Ha ganado? Claro. Ha ganado, efectivamente. Entonces yo creo que el problema está en generar una base, una infraestructura, una cultura de trabajo, un environment, tío. Es una cultura, es algo que tiene que trascender desde el equipo de la LEC hasta la Superliga y que todo se sienta uno y que los de LEC presionen los de abajo, igual que los de abajo presionen los de arriba, y hacer algo orgánico. Tiene que ser algo orgánico y tiene que ser una cultura y se tiene que respirar el querer ganar, en realidad, que es un poco lo que pasa. Eso cuesta años, cuesta yo creo que un par de añitos, 3 años, crear un ambiente en el cual ya tienes una base, ya encuentras a los jugadores correctos que tienen talento y puedes rodearlos de buenos jugadores y al final luego reciclaje, entre comillas. 2 jugadores te salen muy buenos, otros jugadores te salen muy buenos y llegan a su pick. Uno te va a la LEC, otro te va a otro equipo y tal, pero los otros 3 jugadores que es su primer año, va a ser su segundo año y es donde van a dar el callo, metes a otros 2 jugadores y tal. Entonces, como que entre que cuando uno sale y otro entra, va metiendo al jugador de talento nuevo por el que ya lleva 1 año, 2 años, y un poco se genera ese bucle de siempre ser competitivos, siempre ser competitivos, siempre ser competitivos y siempre poder luchar por puestos de arriba. Pero para que este ciclo empiece y esta cultura cale y estas bases se sienten, sí que creo que se necesita tiempo. Y ese es el problema. Creo que lo primero de todo para que esta base cuaje y estas raíces estén bien arraigadas es tiempo. Y tiempo y obviamente trabajo y asentar bien las bases y la cultura, ¿no? Pero yo creo que es perfectamente compatible al final. Creo que finales del año que viene a lo mejor, si va bien todo, porque sería 1 año y un split a lo mejor, si va bien, yo creo que a lo mejor final del el año que viene, igual ya por decir, hostia, pues ya tengo jugadores suficientemente buenos, o ya a lo mejor, o ya han ganado, o ya puedo tener un equipo que creo que realmente puede competir por ganar. O ya sabes que si no este equipo no puede ganar, creo que estos 3 jugadores en concreto sí están preparados para ganar. Los otros pues dos. efectivamente, cambiamos los otros 2. Y empezamos este ciclo que te decía antes de meter a Ir jugadores depurando. con talento por los jugadores. Sí, pero eso de nuevo es depurar y meter a jugadores con talento, con los jugadores que ya han tenido talento y ya están un poquito más trabajados. Y empezamos este ciclo de los que salen porque tienen talento, por lo que no ha funcionado, porque se van a la LEC, por lo que tal, con los nuevos que pintan bien y tal. Y ahí es cuando generas una infraestructura realmente atractiva para la gente. Porque ves que es gente que es un equipo academia que, uno, trabaja por mejorarte a ti como jugador. 2,
ese trabajo se ve y te hace ser mejor y o te vas a la Lake o te vas a equipos mejores o te vas a la academia o te vas a otro buen sitio y el jugador que va a venir ya lo ve como un joder, todo el que entra aquí tiene una oportunidad o en un buen equipo después o en la Lake después o puede o gana o está cerca de ganar. Entonces ya es un equipo atractivo para esa persona, Por supuesto. básicamente. Entonces creo que es algo que cuesta un poquito tiempo, pero creo que merece la pena en realidad. Y luego ya a partir de allí es seguir el ciclo y seguir teniendo cuidado con esta cultura y no descuidarlo, sobre todo es no descuidarlo. Una vez está trabajado ya y está hecha la base, no descuidarla. Cambio radical de tema. Bueno, no radical, pero cambio de tema un poco, bastante. Pero nos quedamos en RL, luego vamos a hablar del MSI y tal. Legolas merece LEC. Legolas Select, sí, yo creo que sí, ahora mismo sí. Yo... Esto es o sea, creo que es una cosa que de hecho a lo mejor está con él y tal. Legolas es una persona que merece LEC, yo creo que sí, porque al final, para tener a algunos que se han tenido en la LEC que no han hecho ni nada, no han hecho absolutamente nada, LEC es una persona que es super clutch, que siempre, nunca ha desentonado para abajo, siempre es una persona que en los oficiales rinde bastante mejor que en... en oficiales siempre ha rendido bastante mejor generalmente que en entrenamientos, pero creo que siempre es decisivo. O sea, creo que siempre si le das una oportunidad de ser decisivo, es decisivo. Es una persona que se echa mucho a las espaldas del equipo en oficiales y cuando las cosas van mal. Y creo que una persona así es importante o te da ya más valor en la LEC que otros muchos que simplemente están ahí figurando un poco que no hacen nada del otro mundo y están ahí y no hacen nada, ni destacan ni para abajo ni para arriba, ya está. Pues para tener a ese, yo prefiero tener a Legolas, que lo va a hacer bien desde el principio. Igual al principio tampoco ni destaca para arriba ni para abajo, pero al menos, tío, le va a echar unos cojonazos como una mesa de grandes, tío. Y en los partidos oficiales te va a colear y te va a intentar tirar del carro y va a intentar decir cosas y va a intentar que se haga algo, ¿sabes? Y va a intentar ayudar al equipo siempre. Entonces, yo creo que está bien. O sea, no creo que... Si los vieras mañana, no creo que vaya a desentonar. Básicamente, y creo que por su actitud y por cómo trabaja, yo creo que lo haría bien y se ganaría una oportunidad y con un poquito de tiempo, como en Superliga, que visto un añito y pico, un añito y medio, para empezar a ser realmente top, pues ya a partir de ya que se establezca un poquito como se ha podido establecer Flacket. Pero yo creo que además podría estar perfectamente en la LEC. Vamos a cambiar de un poquitín de tema. Nos cambiamos a hablar de Movistar Koi, que está jugando ahora al MSI. Tu equipo papá, ¿no? Tu equipo principal. Mi equipo, papá. Perdieron ayer contra Bilibili. ¿Cómo viste la serie, tío? A ver, la vi guay. O sea, vi que en la primera mapa cometieron... Fueron bastante CX, yo creo que fueron bastante CX. Bueno, quedaron bastante nerviosos, yo creo que fallaron un poquito. Creo que el segundo mapa fue bastante contundente. Y luego, tío, creo que el tercer mapa y respetaron mogollón, respetaron demasiado Sí. a Bilibili. Y el cuarto mapa, creo que también. El cuarto mapa, el tradeo de mapa, alma por Nashor ya, pero es es que el problema es rarísimo. ya, pero es que no, el problema es que no puedes. Ahí estoy completamente en desacuerdo. O sea, Alpro estaba a 1 de vida, con todo el control de mapa para ellos. Ahí entras, te mueres instantáneamente. Ahí te mueres 100%. Igualmente, había maneras de jugarlo, sí, porque no estaban controlando bien los spots. Bueno, pero da igual, esto es irrelevante. La cosa es que yo sentí que en el tercer mapa sentí que lo respetaron demasiado. Creo que podían haber jugado bastante más rápido y creo que había momentos en que estaban respetando muchísimo por la cara. Y el cuarto mapa creo que lo tenían ganado y lo tenían ganado y por no querer throwearlo, respetaron de más y eso les terminó costando las partidas. O sea, creo que no querían, tenían más miedo de throwear y de perder el cuarto mapa que de ganarlo. Me dio la sensación. Pero, tío, está bien. O sea, eres el equipo de Occidente que más cara les ha puesto a los coreanos, o sea, a los coreanos, a los asiáticos, perdón, y has demostrado que puedes ganarles bien. Una partida la ganaron muy bien, les trompearon bastante, y puedes ganarle 2 partidas tranquilamente, o sea, podéis ganar el BO5. Creo que esta semana que les quedaría hasta si ganan contra las ostras, para volver a enfrentarse a ellos, tienen que trabajar mucho en el mental a nivel de no son perfectos, juegan al LoL y cometen fallos como todo el mundo,
y tal, porque al final esto sí que pasa mucho cuando juegas contra gente que es tan buena y muchas veces para algunos de ellos han sido sus referentes, como pueden ser Bean Bean, por ejemplo, claro. On, que puede ser referente, o Knight, tío, que puede ser referente de mucha gente. Cuando juegas contra ellos te imponen mucho, la verdad. Entonces, es simplemente que se den cuenta de que fallan como todo el mundo, son humanos como todos y no hay que overrespectearlos como si fueran capaces de ser Dios sobre la tierra. Nosotros cuando jugamos con Isma, cuando estábamos en Raids, por ejemplo, y jugábamos contra el Yoya, jugamos muchísimo para cuando antes del MMA Master Summer, por ejemplo. Isma nos decía a mí, claro, pero es que no quiero hacer esto porque el Yoya puede estar aquí. Vale, y luego si se iba al siguiente play era, vale, pero es que no quiero hacer esto porque el Yoya puede estar aquí. Y es como, y le decíamos, el Yoya es un ser omnipotente, está en todos los lados a la vez y en ninguno. Todo esto está en tu cabeza. O sea, no sabes si está hasta que no lo compruebes. Simplemente juega pensando en que puede estar ahí y no tires todo como un putísimo loco. Pero no puedes esperar que lo vayan a jugar todo perfecto. No son perfectos, no están en todos lados a la vez, no son omnipotentes y omniscientes y todo. Entonces, ese es el problema, que muchas veces creemos que ellos hacen cosas totalmente fuera de lugar, que es imposible que esto se lo coman. Y no es así, son un equipo de LoL, simplemente. Y yo creo que tiene que perderles un poquito ese respeto. Y ya está. ¿Tú crees que le ganan a las ostras? Sí. Hostia, ayer vi muy bien a las ostras. También vi mal a T1, Yo es que vi muy mal a T1, vi la mal a verdad. T1, porque he visto bastante T1 este año. Pero, tío, vi a las ostras bastante on point, Yo... Es que el Knight lo gana solo. Sí, el Knight se pegó una serie ayer bastante loca, la verdad. El chaval de medio es muy bueno, ¿eh? Me gustó. Jonquito, joder, 18 sí, recién sí. cumplidos. Tú 2 días que llevo con Sí, 18 sí, años. sí, sí. Oh. Me gusta. A ver, sí, me gusta. Y luego también creo que jugó un Pero, serión. no, pero yo creo que... Yo creo que las ostras... Si trabajan bien estos 2 días, porque es el sábado, ¿no? Sí, es mañana por la noche, sí. Es mañana, yo creo que sí. Trabajan bien esto y ya se terminan de soltar. Al final también hay que tener en cuenta que para Koi era el primer partido internacional, porque otros vienen de play-in y se nota bastante el primer partido o el segundo partido. Cuando se suelten un poquito más y ya pierdan un poquito el respeto al stage, creo que van a rendir mejor de lo que rindieron y creo que las ostras les van a ganar bien. Si se sueltan un poquito más, creo que les pueden ganar bien, un 3-1 fácil, yo creo. Pero lo que más me interesa a mí, o lo que más me gusta a mí de lo que pasó ayer, es que creo que a nivel de macro sí que estaban jugando bien. Simplemente creo que les faltó ser un poco más decisivos y echarle un poco más pelotas y ir para adelante. Y creo que cuando se suelten un poquito en el stage, encima del stage, y pierdan un poquito el respeto al stage y al oficial y tal, y al internacional, creo que podemos ver una muy buena imagen de Koi y la parte teórica está. Ahora solo falta que se atrevan a ejecutar y que pueden hacerlo, básicamente. ¿Y qué te ha parecido la temporada en general de Koi Lek? Me parece que ha sido una buena temporada. Spring, ¿qué fue Spring? No me recuerdo qué pasó en Spring. O sea, en Winter, perdón. En Winter quedaron ¿Qué pasó en cuartos. Winter? Les eliminó Fnatic 3-1. En Winter creo que fue un poco shaky, pero creo que estaban sentando bases y tal. Creo que Yopim también estaba jugando bastante mal, está encontrando su lugar en el equipo y todo este tipo de cosas. Creo que en Spring Split, hubo la técnica, ejecutó una técnica del holdeo, que viene a ser la de vamos a jugar 4 composiciones contadas hasta que vuelva Tomás. Porque si os fijáis, mientras estaba Cef y Hans drafteando, era bastante similar todo el rato lo que jugaban y drafteaban, básicamente. Y bueno, les funcionó bien, en el sentido de que llegan a playoff, que era un poco, llegaban a terceros, ¿no? Parece. Que era un poco lo importante, ¿no? Llegar a playoff y tal. Y luego sí que es verdad que creo que cuando llegó Melcet hizo bastante la diferencia, en el sentido de que ya se le vio a Koi ser Koi en cuanto a drafts mucho más creativos, jugar en unas ventanas de agresividad mucho más pequeñas, comerte el mapa mucho más, ahogar y presionar. Ahí creo que ya sí que se notó bastante cuando llegó Melcet, además de que sí que les vino muy bien, porque yo recuerdo que hablé bastante con ellos, porque fue cuando el Leg Road Trip, y hablé bastante con Álvaro y tal, y esas semanas después les empezaron a ir bastante mal en scrims y tal, y cuando las empiezan a ir mal en scrims siempre diste un poquito un toque de atención. Claro, un toque de atención y cambiar un poco la dinámica. Y claro, les coincidió de empezar a ir mal con scrims y se pegaron como una semana jugando horrible en scrims, me dijeron.
y de repente llegó Melzet. Entonces fue como que 2 por 1, Buah, ¿no? ya, Romper la sí. dinámica, Y luna romper de la miel, dinámica ¿no? y romper la dinámica y llega papá, ¿sabes? Sí. Entonces fue un Literalmente poco papá en ese como. momento, la verdad. Para que te llegó como. Rompió un poco todo y volvió un poco a su cauce y tal. Pero bueno, se pegó un currón bastante gordo. Me dijo que está echando más horas con puto reloj, el pobre. Pero bueno, creo que fue un poco eso. Y luego ya en el momento que se junta un poquito la luna de miel y empiezan a salir un poco las cosas bien, ya van las cosas un poco para arriba. Y bueno, y todo el que se juntó por delante fue un poco el que fue pagando los platos rotos, te diría yo. Pero bueno, creo que este split realmente fue muy bueno de Koi, a nivel de que creo que terminó jugando bastante por encima de todo el mundo. O sea, de todo el mundo en Europa, me En refiero. Europa. En Mójate, Europa, en Europa. Sí, sí, mójate, sí. Disgrace. ¿Tú crees que si Koi no hubiera ganado este split, no se habrían atrevido a hacer lo de la academia? ¿O sí? El cambio radical de dirección de la academia. Em, de hecho, sí, porque creo que. No, no, sí, 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 seguro. Seguro porque yo ya estaba en el MEC cuando Fer y Reset se iban para a ver los finales. Fue con el cambio de dinámica de Madrid toma el control, ¿no? El famoso cambio de Sí, ahora Madrid coge aquí las manos sí, sí, sí. y a los de Sí, Berlín, sí. de hecho, les han acabado echando a varios de ellos. Eso es, eso es, eso es. Fue más por eso. Fue más por Madrid retoma el control, Ibai también tiene más poder en todo esto. Se vuelve a recular la decisión de roster academia y, y a partir de ahí, en el momento que se vuelve a tomar la decisión de roster academia y tal, pues ya se tira por esto. La verdad que, de hecho, ni. A veces, como estaba liado con sus mierdas, está trabajando un poco de sol a sol. Ujú. Casi se le dijo. O sea, casi se dijo que volvía antes de que él dijera que quería que volviera, ¿sabes? En plan, un Sí, poco, o sea, tal. Pero sí. bueno, bien, bien. Fue en base a eso, en base a volver el control a Madrid y decidir que iba a ser, que iba a querer que se quería que volviera a ser una academia y tal. Y a partir de ahí ya todo fue bastante rodado. Me habló Reset, comenté un poco la idea del proyecto. La verdad que me sentí bastante apoyado en todo el momento. Ibai también apoyó mucho, la verdad, también quería que volviera. Grande Y Ibai. bastante contento. Grande Ibai. Vale, pues oye, hasta aquí chapamos la entrevista de YouTube. Ahora, gente de YouTube, esto lo perdéis porque no estáis suscritos en Twitch. Voy a dejar de grabar para vosotros. No, Suscribiros, darle a la campanita. Os amo por cuidarme también. Vamos ahora con la sección de preguntas de los suscriptores de Twitch. Así que, gente de YouTube, muchos besitos. Nos vemos en el siguiente vídeo.